Vuela por el mundo en paramotor. No solo ha recorrido toda España y luego toda Portugal, sino que lo ha hecho por Jordania, Egipto, Brasil. Nico nos contará hoy cómo es posible viajar en paramotor, cómo reposta combustible, cómo duerme usando la tela del propio parapente, qué equipaje lleva. Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Llevo muchos años con esta idea de volar en la cabeza. Ya probé con el ala delta hace años y es algo que no se me va. Ahora mismo estoy como loco con el kitesurf, estoy a tope en Tarifa, disfrutándolo mucho, me voy a Marruecos y ahí lo seguiré practicando, y cuando me despego del agua es una sensación increíble el ver cómo el viento y la fuerza del mismo te empuja hacia arriba. De verdad que estoy encantado, pero esto no se me va de la cabeza, así que hoy vamos a charlar con este crack, con Nico, al que llevo, iba a decir siguiendo, pues más que siguiendo le llevo envidiando mucho tiempo desde que se me cruzó por mi cuenta de Instagram. Y bueno, es alucinante, así que vamos a charlar con él en el podcast de Cómo Traviajar de hoy. Y este episodio está patrocinado por Rayola Networks, que ya sabéis que con ellos podéis contratar un hosting totalmente a medida. Hoy voy a hablar del hosting elástico, porque bueno, si queréis contratar, si queréis tener una página web, necesitáis un hosting, además de un dominio, ¿no? Para muchas cosas es totalmente necesario tener una página web hoy en día, así que muy importante. Y el hosting a medida que puedes elegir en Rayola Networks, que te da para escoger, bueno, todas las características clave que tú necesitas, que puede ser pues la CPU, la memoria RAM, el almacenamiento. Al final, la configuración que tú realices se puede también escalar de forma individualizada en cualquier momento, por lo que es ideal para las webs más exigentes que tienen campañas habitualmente o en temporadas altas. ¿Este plan tiene alguna diferencia más si lo comparamos con los planes de hosting SSD, por ejemplo, que ya os hablé hace poco? Pues efectivamente, Rayola ha pensado en todo y este producto cuenta con un acceso SSH limitado, además de algunas herramientas adicionales pensadas para desarrolladores GIT, Drush, Composer, WP-CLI y su versión. Podréis ver todos los detalles y características de este producto desde rayolanetworks.com/hosting-elástico, que lo tenéis, por supuesto, en las notas de este episodio. Y ahora sí, vamos a hablar con el grandísimo volador, con el crack de Nico. Muy buenas, Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde te pillo? Muy bien, muy bien. Pues ahora en casa estoy con bastante viento donde vivo, así que toca estar un poquito con los pies en la tierra. Sí, nada, seguro que estás con ganas de más viajes. Bueno, haz una breve introducción un poco de quién eres y cómo empezaste en este mundo. Me imagino que primero en el mundo del parapente y luego en el paramotor, ¿no? Exacto, bueno, yo desde muy chiquitito mis padres siempre hemos viajado por todas las costas de Portugal y todo eso, y ahí es donde empecé con el kitesurf, que al final está un poco relacionado con, digamos, el parapente, el paramotor. Empecé con 7 añitos con el kitesurf, y la cosa es que mi padre es fabricante de paramotor, tiene una fábrica desde el 89, así que desde bebé pues he estado mamando lo que es ver parapentes volar. Pero nunca me había llamado mucho la atención hasta que, bueno, con el kitesurf, pues sí, desde chiquititos, con 7 añitos ya navegaba yo solo, incluso competiciones en España. Y a partir de los 10 años fue cuando le dije a mi padre: papá, quiero aprender a volar en parapente, en paramotor. Empezamos con el parapente porque al final el motor es algo que pesa. Yo era súper chiquitito y me ponía, bueno, es que ni me podía poner el motor en la espalda. Entonces empecé con el parapente con 10 años, y a los 12 años me construyó mi primer paramotor, que me lo hizo, digamos, a medida, muy pequeñito. Sí. Y tuve que esperar un añito hasta los 13 para hacer mi primer vuelo en paramotor. Y ahí cuando hice mi primer vuelo en paramotor, bueno, ya en parapente es la sensación esa de libertad, y en paramotor sobre todo que vas donde tú quieras, das gas, subes, bajas. Ahí dije, esto es lo mío. Buah, qué guay. Y bueno, tengo curiosidad un poco cómo fue. Yo no sabía además esto del kitesurf y que empezaste tan pequeño, que además es poco habitual. Normalmente la gente no es un deporte que empiece tan joven, ¿no? Si no me equivoco. Pero ¿cómo fue el empezar sobre todo con el parapente? ¿Con cuántos años y qué tipo de vuelos hacías al principio?
Pues sí, con el parapente, como te comenté, empecé con 10 añitos. Al principio, bueno, tú empiezas con el parapente en el suelo, antes de despegar los pies en la tierra, y ya hice algún biplaza, un vuelo en biplaza con mi padre en tándem. Entonces él iba como piloto, yo como pasajero, y en el aire él me pasaba los frenos para yo empezar a entender, Vale. bueno, así es como se suele aprender, empezar a sentir el parapente y, bueno, las maniobras de aproximación y todo, digamos, lo básico. Y mis primeros vuelos fueron en dunas, en Tarifa, y algunas laderas, bueno, colinitas chiquititas, eran vuelos de altura de 5 o 10 metros y eran planeos, digamos. Y era como para empezar a coger esa sensación antes de tirarte de un sitio más alto, sobre todo por seguridad. Y ya poquito a poco ahí ya, pues, de colinas a laderas a luego montaña de 1000 metros. Sí, qué guay. Y bueno, como introducción un poco también para la gente que no está muy metida en esto, que igual hay gente que piensa, bueno, el parapente es algo que tú subes a un sitio muy alto, te tiras, ¿no? Y acabas abajo. Pero eso no es del todo correcto, ¿no? Cuéntanos un poco cómo funciona el mundo del Ex- parapente. Exacto, bueno, el parapente, a diferencia un poco del paramotor, es que para tú, digamos, al final el parapente consta de lo que es el parapente, que es como si fuese un paracaídas, pero bueno, un perfil que planea mucho más, y luego un arnés en el que vamos sentados y ahí te sueles tirar de una montaña y digamos el parapente como perfil siempre va para abajo. Entonces nosotros con el parapente para subir subimos o con corrientes ascendentes de aire, que al final son las térmicas, que cuando vemos los pájaros girar en círculo es porque están cogiendo térmicas, todos los Sí, buitres, águilas, todo eso. Entonces nosotros con el parapente, si tú vas hacia esas térmicas que te pueden guiar, o los mismos pájaros los ves girando las nubes, tú vas y tenemos unos altímetros, y eso nosotros cuando entramos, aparte que lo notas en el parapente, tenemos ese altímetro que nos empieza a pitar y ahí giramos y bueno, puedes subir, los récords del mundo están a más de 8000 metros de altura. Y si no, puedes hacer ladera, que es al final el viento que choca la montaña, digamos, el viento sube para arriba como si fuese una pared y tú te pones en toda esa zona y te quedas volando. Y el paramotor, la gran ventaja que no nos hace falta una montaña para despegar, despegamos desde el suelo y utilizamos lo que es el motor, la hélice que gira, para propulsarnos para arriba. Entonces tenemos muchísima más libertad. Al final es como si fuese un barco en el mar. Vamos donde queramos, subimos, bajamos, es una libertad, vaya, es como un pájaro. sí, nada, me encanta eso de mirar los pájaros para ver qué hacen, ¿no? Para verles si están dando círculos en una zona, pues sabes que es una Ah, térmica exacto. y sube. Pero efectivamente seguro que mucha gente piensa que un parapente solo baja. En cambio, como bien has explicado, pues depende de las zonas. Si enganchas una térmica o unas laderas, pues puedes subir. Nada, súper interesante. Y efectivamente, pues yo ya he visto como hay gente que tiene, bueno, para que la gente se haga una idea, como una especie de reloj grande, ¿no? Que cuando detecta que estás subiendo, pita muy rápido para saber que estás... Exacto, según cómo va Sí, subiendo de rápido, pues pita una intensidad, pero como te he dicho, los récords del mundo de altura están a 8000 metros y de distancia en parapente, si recuerdo bien, son más de 600 kilómetros. Es decir, se pegan todo el día volando y solo a base de térmicas. Lo suelen hacer mucho en Brasil porque hay condiciones muy buenas, pero que sin nada motorizado hacen una cantidad de kilómetros con el parapente, que al final es un ala que no es rígida, que lo llevas todo en una mochila, que es que cuando lo piensas es una locura. sí. Nada, qué chulo. Y para que también la gente entre un poco en constancia, seguro que han escuchado mucho hablar, joder, nomás, el ala delta, ¿no? Es otra forma de volar parecido, que es algo, yo ya lo he contado en este podcast, que hace muchos años, más de 10, yo soñé que volaba en algo, que no, ni siquiera sabía su nombre, no sabía si era parapente, si era un paracaídas, si era un ala delta, no sabía qué era. Y a la mañana, cuando me desperté, me puse a buscarlo online, vi que era la Delta Qué y al bueno. poco tiempo estaba haciendo un curso de ala Delta, ¿no? Porque me llamaba mucho eso con lo que había soñado de volar como un pájaro. Pero cuéntanos un poco cuál es la diferencia con el ala Delta y por qué tú has estado ligado más al parapente. A ver, yo a la Delta nunca lo he probado y es algo que me tengo cierta curiosidad, un poco la desventaja que llevo en el ala Delta, que digamos el aeronave en sí es mucho más grande. Al final un parapente en cualquier coche, en un Fiat 500, un Smart, metes tu mochilita Sí, y te vas a volar. Y el ala Delta es verdad que, bueno, tiene ese inconveniente, pero bueno, luego tiene la ventaja de que tiene mucho más planeo y tiene más velocidad y tiene que ser una sensación brutal. Al final vas estirado mirando para abajo
y volando a una velocidad, no sé, no sabría decirte la velocidad, pero sé que van muy rápido. Sí. Parapente piensa que la velocidad media más o menos son 40 50 kilómetros por hora, más o menos. Ya. La delta sé que está mucho más por encima. Sí, a mí me llama mucho la posición, ¿no? Del ala delta, que al final vas como Superman, ¿no? Volando tumbado, cara hacia Exacto. adelante y eso que guay. Exacto, sí, sí, no, Y la verdad. Pero bueno, los dos deportes es una locura. Es sí, muy, son un poco pues es hermanos difícil, amigos, sí. es difícil de explicar la sensación esa la típica pregunta, ¿qué sientes cuando vuelas? Es algo que tienes que probar, porque es libertad, es paz, Sí, yo estás ahí cuando contigo mismo, no tienes a nadie, es la naturaleza, todo sí, es algo que hay que probar. sí, desde luego. Además, hoy en día que puedes hacer vuelo en tándem, vuelo con otra persona experimentada en prácticamente cualquier sitio, sí, sí, es algo a probar. Y bueno, vamos a hablar un poco de viajes y más de paramotor. Cuando tú empiezas a volar, eso, con 13 añitos, muy, muy pequeño con el paramotor, ¿qué tipo de vuelos empezaste a hacer? Pues yo con los 13 años al final siempre he tenido la suerte cuando empecé a volar que me he ido juntando con los mejores del mundo, tanto de España como franceses, bueno, toda la gente que mi padre conocía pues me han ido guiando y estaba mucho más enfocada a la competición, pero estos pilotos ya hacían algo de aventura. La competición nosotros en paramotor tenemos dos tipos, que una es slalom, que son unas pilonas que están en el agua, como si fuese Red Bull Air Race, no sé si has visto Sí, alguna vez sí, algún sí. vídeo, son unas pilonas que están en el agua, que es un circuito de 80 por 80 y en el centro y nos imponen un circuito, digamos, las pilonas siempre están posicionadas igual, pero nos imponen cada vez un circuito y va por tiempo, tenemos una puerta de entrada y salida y ahí el que lo haga en el menor tiempo posible, pues gana. Y eso es pura adrenalina, es decir, vamos a ras del agua con parapentes muy pequeños, motores muy potentes y alcanzamos hoy en día, antes no, pero hoy en día sí que casi los 100 kilómetros por hora de velocidad máxima. Y entonces tenemos ese tipo de competición y luego el clásico que es con un mapa. Son pruebas de navegación, de estimación, también de precisión, de economía, que nos dan a lo mejor 2 litros de gasolina, nos ponen ciertas balizas y tenemos que hacer el máximo balizas posibles o nos dan a lo mejor varias balizas y 1 hora de vuelo y tenemos que en 1 hora tenemos que hacer desde un punto hasta el otro el máximo de balizas posibles. Vale. Entonces, yo desde empecé a competir ya con 15, 16 años. Mi primer campeonato fue de slalom, de las pilonas, porque claro, al final como joven me gustaba la adrenalina, el estar cerca del... En ese momento las pilonas estaban en suelo, no era en agua, entonces era bastante más peligroso. Yo he Sí. tenido algún accidente un poco grave, por suerte nada extremo y he seguido, pero bueno, al final el suelo a veces impactas y está duro. Entonces, desde los 15 añitos, pues empecé con la competición de slalom, luego me metí en el clásico, en 2018 me proclamé subcampeón del mundo en slalom Wow. y ahí seguí, bueno, y he seguido compitiendo hasta ahora que tengo ya 26 años y ya los últimos años a veces teníamos campeonatos del mundo pues en Brasil, en Egipto, en Tailandia, en China, es decir, en muchos países y yo después de los campeonatos me quedaba una semana más con a lo mejor otro piloto o incluso solo para explorar el sitio. Cada vez me picaba más la curiosidad esa de explorar lugares Qué guay. del mundo con el paramotor porque al final se ve todo a vista de pájaro y es increíble. Sí. Digamos, volaba en las pirámides de Giza, en el Cristo de Brasil, Tailandia, en Maldivas, bueno, y te digo, esas vistas de al final, las imágenes que tú ves en un dron, pero verlas tú mismo sentado Sí. en tu paramotor, es que es increíble. Qué guay, ¿no? Suena espectacular. Y lo de la competición, la verdad es que me deja así sin palabras. Luego te preguntaré un poco sobre los peligros, sobre cómo hacerlo un poco de forma más segura. Pero bueno, me parece muy interesante eso, que hayas ido a todos esos sitios y que hayas aprovechado no solo la competición, sino luego un poco después. Pero ¿cómo es llevar el equipo? Porque ya has mencionado que lo que es el parapente al final es una mochila un poco grande, yo ya he visto a mucha gente y se maneja fácil. Pero en cambio ya el llevar, pues lo que llevas tú, el motor, el paramotor, las hélices y todo eso ya es más trasto. ¿Cómo lo has movido eso por el mundo, por curiosidad? Pues bueno, cuando las competiciones o eventos eran en Europa, era, bueno, más fácil porque era furgo y muchos kilómetros. Sí, Pero digamos, el paramotor es algo que se desmonta, también entra en cualquier coche, ¿sabes? Es cuando está montado,
piensa que el aro, el círculo mide 1,40 m, pero luego cuando lo desmontas ese aro, la hélice, se te queda algo, no sé, de 1 metrito de alto y ponle 60 de ancho, ¿sabes? Que no es algo muy grande. Entonces, nosotros lo que hacemos es desmontamos el motor del chasis, lo ponemos en una maleta y luego todo lo que es el chasis y todo eso en un equipaje deportivo y en avión. Y yo la verdad que gracias a Dios nunca se me ha perdido nada, aunque desde hace ya un par de años estoy metiendo un AirTag, que eso para los que... Sí. La gente que viaja con equipo deportivo es un buen consejo, meter un AirTag en cada maleta o cualquier tipo de GPS, porque a veces te pierden las maletas y ya te puede fastidiar tanto el viaje, porque puedes estar un tiempo sin ese material que te hace falta, como que si te lo pierden de verdad y pierdes algo que tiene un valor económico bastante, que es caro. Entonces... Sí. Pero bueno, claro, la verdad que se viaja bien, pero bueno, siempre cruzamos los dedos de que no nos pierdan nada. Sí, y claro, entiendo que tú utilizas muy buen material, porque al final compites, pero para que la gente se haga una idea, como cuánto puede costar un parapente normalito, el que usa la gente de a pie, y como cuánto un paramotor. Pues digamos que un parapente hoy en día rondan alrededor de un equipo nuevo, lo que es el parapente, unos 2.500, entre 2.500 y 3.500 euros, lo que es el parapente, y luego lo que es el paramotor, entre unos 5 o 6.000 euros. Digamos que empezar a volar con un equipo bueno de calidad, que al final es importante, te gastas entre unos 8 o 9.000 euros. Yeah. Pero bueno, no quita de que estás volando, ¿sabes? Que es la aeronave motorizada más económica, porque al final si lo comparas con un avión o cualquier cosa, es lo más económico que existe. Y la experiencia, te digo, yo he probado helicópteros, avión, no hay nada como un paramotor, un parapente. La sensación esa que te dé el aire, que estás, digamos, colgado de 3 cuerdas y unas cinchas, es único. Sí. Y quiero saber ahora un poco más sobre cómo es viajar en paramotor, porque sé que, si no me equivoco, has cruzado Portugal entero. ¿Cómo se te empieza a ocurrir esa idea de, ostras, pues no solo voy allá donde estoy compitiendo, pues el volar un poco por allí, sino ya el irte a hacer muchos kilómetros y hacer un viaje entero parando a repostar en gasolineras y demás? ¿Cómo se te enciende esa idea? Y también, ¿qué opina tu familia de esto? Pues mira, desde hace ya 3 años que llevo diciéndole a mi padre, empecé en la cabeza con cruzarme España. Quiero cruzarme España haciendo vuelo vivac, que vuelo vivac es en completa autonomía. Se suele hacer mucho más en parapente. La gente pues se van cruzando sierras, hay una competición que cruzan los Alpes, los Pirineos. Y yo lo quería hacer en paramotor. Y llevaba 2 años no comiéndole la cabeza a mi padre, pero hostia, tengo ganas de hacer esto, tengo ganas. Y mi padre, Nico, deja de hablar y hazlo algún día. Y luego me ponía otra cosa, competición o cualquier otra movida. Y a un momento dije, venga, me voy a poner a ello, y me puse a preparar. Este año crucé España, pero en octubre del año pasado este año crucé a Portugal, pero en octubre del año pasado crucé España, de norte a sur. Y entonces ya me puse en serio, me puse a preparar toda la ruta, porque con el paramotor tenemos bastante libertad en España, pero tenemos algunas zonas en las que no podemos volar. Pues todo lo que son zonas, digamos, cerca de los aeropuertos, CTR, espacios militares, algunos parajes naturales. Entonces hay zonas en las que no podemos y otras que tenemos que respetar ciertas alturas. Entonces yo, para prepararme, digamos, el cruce de España, que fueron 1.000 y algo kilómetros, fue desde Punta Estaca de Bares hasta Tarifa. Lo que quería era ir desde el punto más al norte de la península, que era la Punta Estaca de Bares ahí en Galicia, hasta el punto más sur, que era Tarifa. Entonces me tracé primero una línea recta y luego ver qué zonas no podía volar de esa línea recta, sí, y ya ir bordeándola. Entonces hoy en día con las aplicaciones y todo eso es relativamente con ciertos conocimientos. Tenía algunos amigos, digamos, con más experiencia en leer las cartas aéreas, pues me ayudaron. Y nada, pues tracé, digamos, mi ruta, las zonas en las que podía volar, no podía volar. Y es verdad que tenía algo de miedo, porque nunca había hecho un vuelo vivac, cero, es decir, ni nada. Y entonces iba de nada a hacer una aventura bastante potente, en la que iba con mi paramotor,
unas alforjas de bici a los lados, que tenía mi tienda de campaña, saco de dormir. Bueno, saco de dormir no tenía, mentira, utilizaba el parapente me enrollaba en el parapente, como al final iba muy limitado en espacio, digo, si tengo frío me enrollo en el parapente y ahí duermo. Así que llevaba la tienda de campaña, un colchoncito, herramientas mínimas y recambios mínimos, es decir, porque digo, si me tengo que poner a hacer mecánica ya chungo. Y algo de ropa, agua, comida y ya está. Así que cuando hice España, alquilé un coche, preparé todo bien, alquilé un coche, me subí a Galicia y me recogió un amigo. Bueno, dejé el coche, me recogió un amigo y a la mañana siguiente mi amigo me llevó a la Punta Estaca de Bares y ahí empecé la aventura. Y claro, la gente piensa, hostia, ¿tú cómo sabes dónde están las gasolineras o cómo prevés eso? Pues es algo que iba improvisando, porque el problema que al final yo puedo puedo pensar, vale, mi motor consume 2-3 litros a la hora y voy a volar a 50. Y según el parte, pues dice, voy a volar a 40 kilómetros por hora y el consumo va a ser similar. Pero a lo mejor tú despegas y cambia todo. Puede haber más viento que te pueda ayudar porque, digamos, el parapente, si mi velocidad es 50 y tengo 20 kilómetros por hora de viento de cara, voy a ir a 30. Y al revés, si lo tengo de espalda, voy a ir a 70. Entonces, es muy susceptible en ese tema. Entonces, al final yo despegaba, tenía todo el GPS que me iba diciendo mi velocidad, la altura y todo eso. Y ahí, pues, según iba viendo el consumo que tenía, que le iba haciendo fotos con el móvil al depósito, cuando veía que me quedaban unos 6 litros o algo así, piensa que mi motor consumía unos 2-3 litros a la hora, es mi consumo. Sí. Entonces, cuando veía que me quedaban 6 litros, pues ahí ponía, pues, no sé, 30-40 kilómetros para siempre aterrizar con cierta autonomía de no realmente llegar a cero. Ponía 30-40 kilómetros en Google Maps y ahí ponía gasolinera. Y me salían unas cuantas gasolineras, iba haciendo zoom, la gasolinera que veía con un campo, me fijaba 2 o 3 por si la primera, claro, yo la veía en el Google Maps, pero a lo mejor una vez que llegaba volando no era realmente lo que me sale. A lo mejor el campo, pues hay unos árboles o está vallado o han construido una casa o lo que sea. Y pues llegaba al campo, veía que estaba bien, no había líneas eléctricas que son muy peligrosas para nosotros porque desde el aire prácticamente no se ven. Entonces, con la experiencia, pues aprendes que no tienes que buscar el cable, sino las torres. Entonces, ya si ves una torre, otra torre, ya sabes por dónde tira el cable. Vale. Y nada, pues me fijaba y veía gasolina en los campos, daba una vuelta al reconocimiento, que veía que estaba bien, pues me metía. Y la verdad, te digo, después de haber cruzado España y Portugal, a todas las que he marcado, he tenido la suerte de poder aterrizar. Menos una que el campo estaba vallado, ahí me quedaba como 2 litros, es decir, ya me quedaba muy, muy poco, media hora de vuelo, pero claro, al final, a la velocidad a la que vamos, no avanzan muchos kilómetros. Y vi que la gasolinera tenía un parking gigante, eso fue cuando crucé España, y vi que no había ningún coche tal, y me metí directo en la gasolinera. Ahí, a pleno. Qué bueno. Y bueno, yo ya he visto algún vídeo tuyo. ¿Qué es lo que pasa cuando aterrizas en una gasolinera y vas con el paramotor a rellenar el combustible? Porque entiendo que para los que están ahí trabajando no es su día a día. ¿Qué te han dicho? ¿Qué piensan los trabajadores? La gente flipa. La gente flipa, tanto los dependientes como los que me ven. Bueno, imagínate estar horas y horas viendo coches. Te viene uno con el paramotor en la espalda que se pone a repostar ahí, tú dices, este es un extraterrestre o algo. O la gente, bueno, es que no, cuando le explico lo que estoy haciendo, dicen, hostia, hay que tener 2 huevos para hacer lo que estás haciendo. Pero bueno, la verdad que nunca voy más allá de mis límites. Sé que mis límites son bastante altos, sé que tengo mucha experiencia, pero nunca me la juego. Al final soy joven, sé que tengo mucha vida por delante. Y hay un dicho en el parapente que mejor estar en el suelo queriendo estar en el aire que estar en el aire queriendo estar en el suelo. Porque cuando las condiciones se ponen muy turbulentas, hay veces que se pasa mal. Tenemos un paracaídas de emergencia, pero bueno, a veces tiras los paracaídas. Yo nunca lo he tirado, ¿eh? Llevo volando pues sí, son ya 13 años volando y nunca lo he tirado ni he estado cerca de tirarlo. Y a veces el problema es que cuando lo tiras se enrolla en el parapente. Entonces no es 100% seguro que si estás en una situación crítica te vaya a salvar la vida. Entonces, bueno, hay que tener
hay que saber los límites y nunca empujarlos, que es cuando vienen los accidentes. Sí, total. Sí, ese dicho que has dicho, yo ya lo escuché cuando hice el curso de la Delta y la verdad es que es importante, ¿no? Y con el kitesurf también al final pienso parecido, ¿no? Que muchas veces estás dentro del mar y la situación puede estar un poco peligrosa porque cambia el viento, porque para, por lo que sea, y mucho mejor estar en la arena queriendo estar dentro que no estar en el mar queriendo estar fuera. Sí, Que, exacto. muy bien, es Eso importante no falla. ir a lo seguro. Bueno, este podcast me ha ayudado a prepararlo Gonzaventuras, que es un buen amigo y además pues todo esto le encanta y según me hablabas me vienen muchos recuerdos hacia él. Y bueno, pues eso, me ha hecho muchas preguntas para que te diga como por ejemplo, oye, ¿y qué tipo de equipaje llevas cuando estás de viaje? Porque entiendo que no puede descargar mucho peso, ¿no? Exacto, digamos mi paramotor cuando hago esta aventura, en total, cuando tengo el lleno, son unos 50-60 kilos. Es decir, al final, y sobre todo por la gasolina, tengo un depósito de 17 litros, que al final es lo que más pesa. Sí. Y en las alforjas que intento llevar lo mínimo. Llevo algo de aceite porque el paramotor va con mezcla de aceite al 2%. Entonces llevo algo de aceite por emergencia, por si en la gasolinera no lo venden, si no siempre tiro del de la gasolinera. Sí. Entonces eso, llevo aceite, algo de ropa mínimo, herramientas mínimas, la tienda de campaña, que es una tienda de campaña para el paramotor, que utiliza el paramotor como estructura de la tienda, un colchón, una almohada, luego mis cámaras, todas las GoPro, el dron a veces me lo llevo, trípode y todo eso para digamos, grabar toda la aventura y demás para las redes. Y poco más. El agua, comida, lo suelo comprar cuando paro en las gasolineras y ya está. Y con eso la verdad que tengo las alforjas que están ya full. Y también intento un poco por el peso, porque a veces si tengo que andar un poco con el paramotor, pues no, digamos que no es algo muy, muy ligero. Ya. Y otra cosa también que entiendo que mucha gente se preguntará, bueno, ¿y cómo encuentras lugares para dormir? No sé si ya lo tienes planificado o cómo haces. Y no sé si también aterrizas en el mismo sitio donde vas a dormir o tienes que ir andando con todo el equipo hasta la zona en la que duermes. No, cuando voy a dormir ahí donde aterrizo, donde duermo. Al final, en cualquier campo, siempre intento buscar el sitio más apartado de la población. Es decir, como si en la cima de una montaña, en Portugal, pues aterrizaba ahí a pie de playa, donde sea, ahí me paraba. Que cuando crucé España y aterricé por la zona era de Zamora, si recuerdo bien, aterricé en una gasolinera y ya era mi último vuelo y hablando con unos chicos me preguntaron de dónde venía y para dónde iba. Me dijeron, hostia, pues la sierra que has cruzado hay osos. Y me dice, y para la sierra que vas, ten cuidado que hay lobos. Claro, yo aterricé ahí, pues, encima de una montaña y que no había ni Cristo. Monto mi tienda de campaña. No dormí en toda la noche. Entre que había viento se movía un poco la tienda y luego que, claro, ya con la paranoia de los lobos, pues escuchaba ruidos y me rayaba. Tenía ahí, bueno, tenía una Leatherman que tiene una navaja, pero bueno, si me viene el lobo con la navaja poco puedo hacer. Pero al momento escuché ruidos, abrí un poco la cremallera diciendo espero que no haya nada porque si no, si no me voy a reír poco aquí. Pero bueno, no pasó nada y si no siempre donde aterrizaba dormía. Intentaba andar lo menos posible y sabía que el sitio que aterrizaba luego al día siguiente podía despegar tranquilamente y no iba a tener ningún, bueno, de tener que andar 1 kilómetro o 2 porque se te hace eterno. Ya. Y bueno, con el parapente yo sé que dependes mucho del viento, pero cuéntame con el paramotor, cuando viajas, ¿tienes que esperar algunas condiciones concretas? También no sé si te ha tocado lluvia, demasiado viento o cero viento, o sea, ¿dependes de la situación climática? Pues a ver, digamos que el parapente en sí, bueno, cuando volamos en paramotor, casi mejor que no haya viento a que haya viento. Después, cuanto más pequeño es el parapente, más rápido vamos, entonces nos permite volar con más viento. Lo suyo, lo máximo, por seguridad, unos 30 kilómetros por hora. Si te viene 30-40 de espaldas, pues vas a ir súper rápido. Pero ¿qué pasa? Que como tengas 30-40 por hora kilómetros por hora de viento en el suelo, el aterrizaje a lo mejor te pegas algún revolcón. Ya va a depender mucho de tu situación, de cómo pilotes, si es aire limpio, si es turbulento.
Pero bueno, eso, digamos, los límites para alguien experimentado, unos 30 kilómetros por hora ya es bastante viento. Ya está en bastante límite. Cuando estás empezando, te digo, 10, 15 kilómetros por hora de viento, porque si no los despegues pueden ser un poquito. Entonces yo en mis travesías siempre antes de hacerlas, estas como eran cortas, por ejemplo, España tardé 3 días y medio y Portugal fueron, si recuerdo bien, fueron 2 días. 2 días y medio, sí, un día y medio, 2 días. Entonces siempre miraba la meteorología antes. Y cuando veía que estaba perfecta, que sabía que iba a tener unos cuantos días por delante buenos, iba. Y España, la verdad que súper bien. Tuve una suerte con el tiempo, menos un día, el día que dormí en la montaña famosa montaña de los Lobos, me levanté y estaba yo en la cima de una montaña, una colina, y tenía niebla en la zona a la que yo iba había una niebla baja. ¿Qué pasa? Que nosotros con el paramotor las nieblas, nubes, son peligrosas porque si tú vuelas por encima no ves lo que hay debajo. Quiere decir que si tú estás volando y se te para el motor o cualquier cosa, una incidencia, pues puede haber una casa, una línea de cable. Entonces, en ese caso, pues tuve que ir bordeándola. Y luego me pasó un poco lo mismo cuando hice Portugal, pero ahí dormía a pie de playa y cuando me levanté pues había como una niebla también, unas nubes muy bajas y estaba dentro, es decir, no había visibilidad, yo sabía, es decir, veía mi zona de despegue y todo eso, pero no sabía hasta qué altura estaba la niebla y luego qué distancia, si era solo un trocito en la playa o qué. Ahí digamos que me la jugué un poco, porque es que esperé 2 horas y no se iba y dije, bueno, aquí se me va a ir el día entero esperando a que se vaya esta niebla. Y al final pues decidí despegar. Mi padre, bueno, al final siempre estoy en contacto con mi padre me apoya mucho en todos estos proyectos e incluso me ayuda y al final a veces tener una segunda opinión y un poco más precavida como encima como padre y con la experiencia que tiene en vuelo viene bien y mi padre me dijo, Nico, despega, sabes que abajo tienes playa, al final te pones el Google Maps mismo y tú ves que vuelas por encima de la playa, sabes que si se te para el motor pues es playa, como mucho una sombrilla o cualquier cosa mínima, pero digamos no te vas a matar. Y ahí despegué y me sorprendió porque la niebla, pasé por encima de la niebla, que al final ahí nada más despega a tope para arriba, pasé por encima y digamos a lo largo de la costa no veía el fin y metiéndome para el interior era había bastante distancia, ¿sabes? Pero bueno, ahí no me quedó otra que cruzar los dedos que no pasase nada y ir hasta la zona que ya no había niebla y tuve que ir bordeando un tramo largo, fue desde Sines hasta Sagres que tuve que estar bordeando la niebla, que me hubiese encantado ver todas esas playas desde arriba, pero me tocó hacerla por interior bordeando la niebla que me impedía ver, vaya. Sí, bueno, así Pero con lluvia no se puede volar. Si tú estás volando y de repente te empieza a llover, tienes que aterrizar lo más rápido posible porque ¿qué pasa? Que cuando se empieza a mojar el parapente, ya con lo que pesa y tal, el parapente, digamos, deja de volar. No es que caigas a plomo, pero deja de avanzar y entra como en un parachutaje, que empiezas a caer en vez de avanzando para abajo. Es decir, tienes que tirar el paracaídas. Y obviamente si está en el suelo y está lloviendo, ni despegas. Ni pruebas. La es bastante peligrosa. Y luego lo otro son las turbulencias. Que cuando hice cruce Portugal, pues en verano, como hay más calor, se crean más, digamos, esas térmicas. Y cuando crucé Portugal he tenido condiciones bastante duras. Un día tuve que aterrizar porque avanzaba súper poco, iba a 5 o 10 kilómetros por hora avanzando y muy turbulento. Y al momento dije, mira Nico, estoy aquí pasándolo mal, sin avanzar, y aterricé, esperé unas 3-4 horas hasta que bajase el viento y las condiciones térmicas y ya volví a despegar. Porque cuando está muy turbulento, a diferencia de una ala delta, el parapente puede llegar a plegarte, que se abre, pero cuando sobre todo, es decir, digamos, los parapentes escuela intermedios se abren solos sin hacer nada y son muy seguros, le hacen todos los test de homologaciones, pero los parapentes un poco más avanzados pueden ser un poco más picantones cuando tienes plegadas, que al final es con lo que yo vuelo. Son resistentes, no he tenido plegadas, pero había que pilotar.
Bueno, interesante. Y quería preguntarte, para la gente que está pensando, bueno, como Gonzalo seguro y como yo, en decir, ostras, pues igual podemos empezar en este mundo del parapente, ¿no? Al final viajamos mucho con nuestros vehículos, tenemos sitio para guardarlo. ¿Hay algún consejo que quieras dar también desde el punto de vista de seguridad para empezar en este mundo del parapente? Bueno, sobre todo hacerle una escuela certificada con experiencia que tenga sus monitores, porque hay mucha gente que no, me va a enseñar un amigo o compro un parapente y ya voy aprendiendo por YouTube. Ahí es cuando vienen los accidentes y los accidentes se pagan caros en el parapente. Entonces, cuando tú vas a una escuela, ahí te enseñan tanto a nivel meteorología, las cosas que tienes y no tienes que hacer, tus límites. Y lo que hablamos antes, que a veces no hay que, si estás dudoso, antes, si ya estás volando, si ya eres, digamos, piloto y has terminado tu curso, si estás dudoso porque no estás seguro de las condiciones, mejor no volar que despegar, porque cuando despegas ya es demasiado tarde. En el paramotor lo bueno que despega desde el suelo y si está malo aterriza rápido, pero el parapente a diferencia a veces te tiras de una montaña que tienes a lo mejor 600, 700 o 1000 metros o más de altura y una vez que tú has despegado para aterrizar no es que sean 30 segundos, te puedes pegar a lo mejor 15 minutos porque las condiciones están súper turbulentas con térmicas que te echan para arriba o has despegado y hay una tormenta y te está chupando la nube, que pasa, ha pasado y hay una historia de una chica de que en competición, claro, cuanto más avanzados son los parapentes, más planean. Entonces, a veces los cumulonimbus, que son, digamos, esas nubes que se forman que parecen como si fuesen unas setas pero enormes, eso, si tú estás volando, te chupa. Y hay una historia de una chica, es decir, hay un vídeo que es una historia real, que le chupa la nube hasta creo que 8000 y algo metros y la chica se desmaya, se le congela el cuerpo una movida y luego poco a poco empieza a bajar, se le descongela el cuerpo y la chica vuelve a coger conocimiento y medio aterriza bien y la chica está viva. Pero Buah, quiere decir que al final hay que tener mucho cuidado con lo que es la meteorología y no sí, jugársela, porque todo eso lo ves. Es decir, lo sí. ves y es también muy importante juntarte con pilotos con experiencia porque todos esos conocimientos te los transmiten. Tú estás en un despegue y si hay un piloto con conocimiento, dice, tal, mira esa nube, Nico, mira esa nube tal que se está formando, eso hay que tener cuidado porque puede formarse tormenta. Entonces tú ya despegas y la vas bicheando y ya al día siguiente, si tú ves una nube igual, ya sabes que puede pasar eso. Sí. Entonces, eso, siempre ir muy precavido, no jugársela, que es un deporte muy, muy bonito, es precioso, la verdad que son vistas únicas y que se queda así, no buscar ese riesgo innecesario. Sí, no, no, joder, a mí me dan muchas ganas y me das mucha envidia. Suena genial. Y bueno, tengo ganas de preguntarte a ver si tienes planeado algún otro viaje. Bueno, por supuesto, recomendar a todo el mundo que te siga en Instagram. Le podéis encontrar como Nico Aubert, guión bajo. Pero bueno, dejaremos en las notas del episodio también su Instagram para que echéis un vistazo porque claro, ha viajado pues por países como Brasil, por Egipto, Jordania, ya nos ha contado algo, ¿no? Aparte de la península ibérica. Y seguro que tienes planeado el moverte un poco más que tienes en la cabeza. Pues mi próximo reto, he cruzado España, he cruzado Portugal porque empecé, bueno, después de haber cruzado España, que lo hice así porque sí, por mí, porque tenía ganas de hacerlo, he empezado un proyecto que se llama World Arts, que es cruzar los países desde sus puntos más lejanos, siempre y cuando sea posible, y es ir haciendo país por país. Entonces mi próximo reto lo quería hacer este año, pero no va a ser posible, será a principios del que viene, va a ser cruzar Italia que va a ser una aventura bastante, sé que va a ser bastante potente, que me va a tomar 1 o 2 semanas casi seguro, porque al final seguro que habrá algún día que lloverá o que no pueda volar por meteorología. Y ahora este invierno quiero descubrir Andalucía, hacerme vuelos vivac pequeñitos de dos Sí, días, ir al final España y todo eso he tardado 3 días y medio y muchos kilómetros, pero quiero hacer Andalucía de no hacer tantos kilómetros, sino ir descubriendo zonas, porque a veces nos queremos, y yo soy el primero, de ir fuera de España y tal, pero nos damos cuenta que en nuestras tierras, yo vivo aquí en Marbella, en Málaga, todo lo que es Andalucía hay zonas preciosas bueno, que desde el total. aire, todo lo que es la zona de Guadix, Río Tinto, todo eso es súper bonito, así que tengo este invierno
me he propuesto pues eso, hacer vuelos vivac y descubrir lo que son mis tierras Andalucía desde el aire. Qué guay, qué guay. Nada, muchas ganas de ver un poco tus próximos viajes. Por supuesto, te seguiremos por ahí, también en tu canal de YouTube. Que nada, oye, Nico, ya está por mi parte. Ha sido un verdadero placer. Espero que coincidamos en algún momento y compartamos anécdotas de Claro viaje. que sí. Pero Tenemos que darnos animarte. un vuelo juntos. Sí. Yo ya te digo, tarde o temprano voy a empezar en este mundo porque es algo que me lleva muchos años llamando la atención y ahora además por cómo viajo creo que tiene sentido. Claro, hombre, tener ahí sí. tu parapente y al final un poco de kite. Y lo bueno que el kite y el parapente es un deporte que se complementa. Cada vez hay más kitesurfistas que están empezando con el parapente. Sí. Cuando hace mucho viento, haces kite. Cuando hay poco viento, pues buscas una montaña y una ladera y haces parapente. Qué bueno. Así Qué que bien, nada. Qué bien, tío. Pues nada, estamos en contacto. Gracias por participar en este episodio de Cómo Traviajar. Y lo dicho, estamos en contacto. Invitar a todo el mundo, por supuesto, que te siga en redes sociales, Muchísimas gracias a ti, Íñigo. sitios increíbles. Te mando un abrazo. Gracias. Chao. Chao.